Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un placer encontrarnos nuevamente en esta reunión que denominamos Hacedores de Paisaje. Ya me suena, viste, como ridículo, pero lo decimos porque los que entran por primera vez no saben de qué se trata, y tiene que ver con el espacio que nos brinda la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y especialmente la licenciatura en Planificación de Diseño y del Paisaje. La cátedra de vegetación tomó esta modalidad a partir del periodo de pandemia y ya estamos felices porque se va a ir la pandemia, se va a ir el COVID y va a quedar el encuentro de hacedores de paisaje porque lo disfrutamos muchísimo, cada uno de los profesionales que ha venido ha sido realmente un placer desde lo profesional y lo humano. Así que bueno, en el día de hoy tenemos a Juan Pablo Trinca, dueño, ingeniero agrónomo. Él se va a presentar especialmente después con los datos un poquito más duros de toda esta historia, pero es el dueño del vivero acuático La Barcina, y es quien nos recibe desde hace muchos años a los estudiantes de la cátedra cuando vamos a visitarlos y nos da estos cursos maravillosos que hacen que tengamos más amor aún por los estanques. Así que, bueno, listo. Juan Pablo, gracias, un placer a todos los que están, que son nuevos a este encuentro. Les decimos que la modalidad del encuentro tiene que ver con que hoy va a durar 2 horas, va a haber un corte de 10 minutos en el medio, y vamos a estar todos con micrófonos apagados. Seguramente si hay preguntas, por favor, se escriben por el chat y eventualmente al final haremos una ronda de preguntas. Pero la idea es que va a estar dividido en 2 partes. Una primera parte es cómo se diseña un estanque, lugar, ubicación en el jardín, y la segunda parte nos referiremos más especialmente a las plantas acuáticas, que pandemia levantada, estaremos todos visitando nuevamente esas plantas, tocándolas con las manos y oliendo los perfumes. Muy bien. Dale, Juan Pablo, gracias, muchas gracias. Arrancamos, la presentación ya medio está hecha, y lo que le decía es que la gran diferencia que tenemos así con el jardín común y corriente es que nuestro medio ambiente es el agua, o sea, en vez de una atmósfera tenemos una hidrósfera. ¿Y por qué es importante esto cuando nos ponemos a diseñar el estanque? Porque básicamente tiene otras propiedades que el aire mismo, o sea, sobre todo el agua tiene una característica física que le hace muy diferente, que es el punto de calor específico. Empezamos a hablar a nivel molecular, dado el enlace que tiene entre su molécula de hidrógeno, entre el átomo de hidrógeno y oxígeno, tiene lo que se llama enlace de hidrógeno, le permite retener mucho, le cuesta tomar energía, pero le cuesta mucho soltarla. Entonces, cuando nosotros planificamos el estanque, tenemos que pensar en este punto del agua, que es, miren, me puse demasiado técnico al principio, después ya vamos a ir avanzando y van a entender de qué estoy hablando con esto del calor específico del agua. El primer gran secreto que tienen los estanques, los espejos de agua, es precisamente este punto de calor específico. El agua retiene gran cantidad de energía y le cuesta soltarla. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro estanque, tenemos que pensar en un buen volumen de agua para que esta característica haga que los movimientos de temperatura sean graduales en el agua. Ese es el gran secreto, mantener el agua entre 20 y 25 grados, digamos, en verano, es lo que nos va a permitir que las plantas estén bien, que todo lo que viva dentro del estanque, peces, anfibios, estén sin problema y cómodos en el estanque. Entonces, empezamos por eso, por esa característica del agua, además de las otras condiciones físicas, propiedades físicas que tiene. Esto lo voy reiterando varias veces. Bueno, el volumen de agua, ya sea un mini estanque, digamos, una maceta o una laguna, es lo que nos determina qué puede vivir o cómodamente. Digo, pueden vivir muchas cosas, pero bueno, no van a prosperar, ¿no? Pueden vivir cómodamente en ese volumen de agua. Ahora sí, si quieren, empezamos a hablar de las características que tiene cuando planificamos el estanque. Se ve ahí, están viendo el PowerPoint, ¿no? Pues yo lo estoy viendo, pero bárbaro. Sí. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando planificamos el estanque son 3 tipos de reglas. Las estéticas, ustedes como paisajistas bueno, obviamente los contratan para embellecer los jardines, así que van a tener que tener en cuenta
cómo se inserta el estanque adentro de su jardín. Ahora vamos a ir punto por punto en cada uno de estos 3 grupos de reglas. Las técnicas son básicamente qué condiciones tenemos alrededor del estanque que nos pueden modificar ciertos condicionamientos o cierta posición del estanque en nuestro jardín. Esto es exposición al sol, los vientos predominantes, árboles cercanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las reglas biológicas, que son las más importantes, que no lo aclaré al principio, pero básicamente la idea de un estanque y de un espejito de agua en nuestro jardín es tener una porción de naturaleza en nuestro jardín, no una pileta. Entonces, lo que tenemos que hacer es que todo lo que viva en nuestro estanque esté cómodo y pueda vivir, básicamente. De eso se trata la regla biológica, la elección de qué tipo de planta vamos a poner, qué funciones cumplen esas plantas dentro de nuestro ecosistema, y bueno, y qué condiciones necesitan para tener, si queremos tener determinados tipos de animales como peces, anfibios o cocodrilos, si quieren. No, ninguno va a poner un cocodrilo, pero digo, ¿para qué cosa? Para que se entienda, pero qué características necesita cada uno de la fauna adentro de nuestros tanques. Seguimos entonces con las reglas estéticas. Bueno, las reglas estéticas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño del estanque. Cuando yo hablaba hace minutos del espacio disponible, de que podemos tener un balcón y tenemos que acomodarnos al tamaño que tenemos nuestro balcón, o podemos tener un campo, o trabajar para un cliente que tenga un campo y hacerle una laguna. Bueno, el tamaño del estanque va a estar determinado por esto, por el espacio que tenemos en nuestro jardín, básicamente. Y esto parece tontuelo decirlo de esta manera, pero la mayoría de los que hacen estanques quieren agrandar el estanque. El 80% de la gente que se hizo un estanque en la casa lo quiere agrandar porque lo disfruta, porque les parece que le quedó chico. Así que cuando ustedes hagan un estanque, ya sea para ustedes o para el que le están haciendo el estanque, traten de seguir lo que les dije al principio, de tener el mayor volumen de agua posible. Acá es cuando empieza este concepto a tomar forma. Por más que no nos podamos ir en cuanto a dimensiones, a largo y ancho, podemos jugar con la profundidad del estanque. Entonces, eso va a hacer que todo el volumen de agua sea más, nos acomode mejor las condiciones de las plantas y de la fauna, de los peces y anfibios. Bueno, el destino del estanque. ¿Qué nos determina el tamaño del estanque? Hay gente, por ejemplo, que quiere tener patos. Cada pato necesita, no es una regla esto de naturaleza, pero necesita más o menos 20 metros cuadrados para poder desarrollarse adecuadamente. O una carpa necesita 500 litros de agua en estado adulto para vivir cómodamente. Igual esto se lo aclaro, lo voy a decir más o menos 20 veces lo voy a decir por primera vez, los que ya vinieron al video lo saben. Carpas no, carpas es mala palabra en todos los estanques. Carpas no pongan nunca en un estanque, pero bueno, que quiere criar carpas, allá él, y bueno, y sabe que tiene que tener determinado tamaño el estanque para que pueda vivir cómoda la carpa. Después voy a explicar por qué las carpas no se ponen en los estanques. Las carpas es como poner a Godzilla dentro del estanque, te destruye todo, te come todas las plantas, está todo el tiempo removiendo el suelo, está todo ese sedimento en solución, es como una bola de nieve, y están haciendo desastres ecológicos en todos lados con las carpas. Se están largando en cursos de aguas naturales y la carpa se está comiendo los desoves del pejerrey, de la boga, de la tararira, de un montón de especies autóctonas. Así que ya saben, aprendan el planeta, anótenlo bien grande, carpas en los estanques, no, y menos largarlas a cursos naturales. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro? Igual para que lo recuerde van a ver 20 veces más, lo voy a decir, así que por la duda. Bueno, ¿y qué nos determina el tamaño del estanque también? Es el material de construcción. Antes no, siguen viniendo. Por ejemplo, si nosotros usamos como material de impermeabilización un nylon, un polietileno, venían de determinados anchos, ¿no? Venían de 6 metros de ancho, 10 metros de ancho. Entonces eso, el tamaño del estanque lo tenemos limitado por el mismo material que vamos a usar. Esa es otra de las reglas que tenemos. Entonces, si pensamos una laguna, por lo general, no se usa impermeabilizante ni plásticos ni cemento, se usa un impermeabilizante que es una arcilla que se llama bentonita sódica. Ahora vamos a ver cada tipo de
de estanque, de los estanques según el material de construcción más comunes que hay. Pero bueno, el tamaño del estanque también lo determina el material que tenemos para construirlo y que podamos conseguirlo, porque parece que no, pero muchas veces no se consiguen los materiales de construcción. Bueno, y la forma del estanque, esto es una cuestión puramente estética, es cómo lo insertamos dentro del jardín. Si nosotros tenemos un jardín francés, aunque suene raro que uno tenga un jardín francés, pero pasa que nos toca trabajar con gente que tiene jardines franceses, los estanques por lo general son bien formales, bien geométricos. Si nos toca algo más natural, un jardín japonés o algo más country, los jardines son más irregulares. Y de vuelta, la forma del estanque nos la determina el material de construcción. Si nosotros usamos, qué sé yo, cemento, por lo general podemos darle forma, pero por lo general son más geométricos, son más de hacer paredes y en los estanques más irregulares se utilizan impermeabilizantes plásticos como lona, PVC o polietileno. Bueno, próxima filmina era nada más que por lo que veo para mostrar cómo son estanques geométricos, son bien, el estanque que se ve ahí, que es un cantero al lado de las casas, es lo que hablábamos al principio, que se está viendo mucho. Eso, la mayoría de las construcciones ahora en las casas modernas, en algunos countries y mismo acá en Capital o en edificios, se ve ese tipo de estanques como canteros alrededor de la casa o en la entrada de la casa, un petit, así como un espejito de agua entrando. Bueno, la siguiente no me acuerdo lo que era, pero seguro es para que vean la diferencia de cuando tenemos un estanque natural y bien irregular. Eso es como el óptimo de un estanque, que es un estanque completamente natural donde las plantas van a crecer a sus anchas. Seguimos así avanzando rápido. ¿Hasta ahí vamos bien o están? Yo no veo a nadie, pero ¿estamos bien? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, bueno. Las reglas técnicas, esto después ya vamos a ver plantas, no se preocupen que encima las filminas son del siglo pasado, son bastante así como letra y color nada más. Reglas técnicas, vamos a ver entonces. La primera cuestión que tenemos, que consideramos en el estanque, es el viento predominante de la zona. ¿Por qué el viento? Porque es el que nos va a tirar todas las hojas adentro del agua y nos va a hacer que se produzca que eso sea material en descomposición y nada, que se puedan dar descomposiciones que no son las adecuadas dentro del estanque y nos pueda afectar toda la vida que hay adentro del estanque. Otra cosa que nos lleva el viento es el sedimento, el polvo que van dando vuelta lo puede empujar hacia el estanque y se nos forma una cantidad de sedimento que no es la que corresponde. Pero básicamente es por la cantidad de hojas que puede tirar. El viento lo podemos ir protegiendo, viendo el viento de dónde viene, podemos hacer determinadas cortinas de viento mínimas o podemos poner vegetación en altura, ya en palustres o al costado del estanque para que nos protejan un poco y que ese polvo y esas hojas no caigan tan contundentemente dentro del estanque. La exposición al sol, esto no es regla, ya dije antes que en la naturaleza las reglas son medias variables, pero la cantidad óptima de exposición al sol que tiene que tener el estanque son 6 horas. Esto no se logra nunca, obviamente, es como es para decirlo, nada más para enunciarlo. En esas 6 horas nos permite que la insolación nos haga que no se formen tantas algas, que es el gran problema que ve la gente en los estanques, que no se forme determinado tipo de algas, y esas 6 horas también nos permite que los nenúfares o las plantas que den flor tengan una exposición adecuada para la apertura y cierre de las flores, así que 6 horas sería como lo ideal. Como ya les dije, va a pasar que el estanque va a estar abajo de un árbol, que no tengamos 6 horas, o que esté a pleno sol todo el día y se recontra recaliente y cosas. Pero bueno, lo ideal es que buscar una posición en que tengamos como un mix que le dé a la mañana el sol o que le dé a la tarde y tengamos 6 horas. Esto, como les dije, no ocurre nunca en la vida y en el jardín, ustedes ya trabajan en jardines, supongo, así que se dan cuenta que lo enunciado es una cosa y lo que pasa siempre es otra, así que nos tenemos que ir acomodando a esta situación. Bueno, lo que decía antes, las reglas técnicas, siempre pensar en el estanque como algo no quieto, algo no que es inmueble, que no se mueve nunca más, inmóvil, sino
sino que sufre bastantes modificaciones a lo largo de breves periodos de tiempo. La gente se entusiasma mucho con los estanques. Y esto no es porque me dedique yo a estanques, sino es porque les pasa. Es un espacio en el jardín que obviamente es diferente, completamente diferente, y lo disfrutan los nenes, lo disfruta la familia, es un espacio donde se va a ir a tomar mate ahí al costado del estanque, van a ver los peces, van a ver las flores que son raras, todo les resulta, y como les dije, es una pequeña porción de naturaleza, entonces la gente piensa mucho en agrandar el estanque. La secuencia clásica es que, no, puse una macetita en el balcón, o en el jardín, hice un agujero, lo puse. No, conseguí una bañera usada, bueno, ponemos la bañera usada. No, y puse a paliar al padre, como dijo. Viste, puse a paliar a mi viejo y nada, ahí se agrandó. Y después de eso ya es que el estanque te toma la mitad del jardín. Entonces suele pasar y es una secuencia bastante común. Así que dejemos una porción de espacio, si es posible, dentro de los jardines que vamos a trabajar o en el propio jardín, para que se agrande el estanque. Así que eso también lo podemos pensar en la planificación del estanque. Y acá viene el primer gran, no secreto, pero esto sí es una regla. El estanque tiene que tener sí o sí, la mayoría del estanque, una profundidad de por lo menos 60 centímetros de profundidad. O sea, esto se da, técnicamente tiene las explicaciones para que se dé lo que se llama vuelco térmico. Si nosotros en verano se nos calienta el agua, se nos pueden calentar los primeros 30 centímetros, pero los segundos 30 vamos a tener una reserva de agua fresca, que es donde va a ser posible la vida. Básicamente, los peces se van a guardar ahí, las plantas, como los nenúfares, no sé si los conocen todos los nenúfares, pero supongo que sí están estudiando paisajismo, así que los nenúfares van plantados a esa profundidad y no sufren a los 60 centímetros. Y en invierno, si se congela la superficie, o sea, nosotros hablamos acá en provincia de Buenos Aires, seguro hay gente de otros lados, pero en zonas más frías, como en el sur o pleno campo, es muy común que el estanque se congele superficialmente. Con 60 centímetros de profundidad, por más que se nos congele la superficie con una pequeña escarcha, a los 60 centímetros tenemos 5 grados de temperatura. Entonces, ese es el porqué el estanque lo hacemos de 60 centímetros. Obviamente podemos jugar con eso, lo podemos hacer de 80, 70, 80, 90, un metro, y se deja siempre un escalón solamente, no la mayoría del estanque, sino un escalón de 30 centímetros para poner las plantas emergidas. Entonces la secuencia sería un escaloncito de 30 centímetros y 60 centímetros. Perdón, con la cámara soy malísimo, pero bueno, estaba tratando de hacer el perfil para que lo entiendan, pero básicamente es un escalón de 30 y la mayoría del estanque de 60 centímetros. La siguiente, que serían las reglas biológicas. Eso anótenlo, por eso es bastante importante lo de las profundidades. Y en 60 centímetros tenemos un buen volumen de agua en general. Algunas bibliografías las van a encontrar que hacen como una zanja o un escalón más de 90 centímetros, sobre todo bibliografía española, que es como una zanja donde se guardan los peces en invierno. En 90 centímetros ya estamos protegidos de todos, y ahí ya la temperatura con congelamiento, con nieve, con lo que sea, ya no alcanza de ninguna manera. Incluso a los nenúfares tropicales viven perfectamente a esa profundidad. Pero bueno, acá con 60 centímetros, cuando agarramos la pala, se van a dar cuenta que esa palada de diferencia hace mucha diferencia, sobre todo si les toca hacer ustedes, agarrar la pala. Parece que no, pero una tercera palada más determina que tengan que ir al médico o no, así que ténganlo en cuenta eso. Bueno, ¿está muy aburrido el asunto con las filminas o vamos bien hasta ahí? Te corto un chiquitín. Toma un poquito de agua, Pablo. Dale. Es muy rápido, ¿no? No, vos sabés que nada, en esta cuestión de la virtualidad, uno en realidad no le ve la cara a la gente y tampoco ve demasiado las reacciones, y es como que engancha. No, está bárbaro, me encanta, está perfecto, está clarísimo. Así que bueno, si hay alguno de los chicos quiere comentar algo ahora, ¿no? Pero me causó gracia esto de decir, es la secuencia lógica, ¿no? Desde que claramente en mi vida cayó una obra, una bañera, dije, ¡oh, bañera!
Y esta es la secuencia lógica y que en realidad después, por suerte, va agrandando. Y te voy a decir que sinceramente, no, como que nunca llegas al límite, ¿no? Uno siempre dice, bueno, y un poco más, y un poco más, y nada, y después la pileta, pero bueno, es todo una cosa. Como decía, parece, como digo, medio sonso que lo diga, pero es muy gratificante tener Sí, una pequeña lagunita para los que lo quieren, lo saben. Porque es sí. un espacio que necesitan todos, o sea, además es novedad para cualquiera, para los que vienen a tu casa o para la casa del cliente. En este caso, es un espacio que lo disfrutan mucho el estanque, ya sea, como digo, una bañera o sea un estanque hecho y derecho. Básicamente, esto es lo que trato, cuando yo hablaba del estanque como una porción de naturaleza, es básicamente esto, es establecer dentro de nuestra porción de agua un ecosistema. Y esto, aunque suene lindo decirlo como teoría, que tenemos un ecosistema, que estamos de acuerdo con la ecología y con todas esas cuestiones, es funcional de un montón de cuestiones. Nuestros tanques, si nosotros tenemos biodiversidad y tenemos un montón de componentes y sabemos cómo funciona el ecosistema, qué función cumple cada grupo de plantas dentro de ese ecosistema, cuando se den situaciones, por ejemplo, calores extremos o apariciones de plagas o apariciones de un montón de cosas, sabemos que todo ese ecosistema biodiverso va a responder de una manera más contundente ante un hecho extraño. Y otra cuestión funcional que tiene el ecosistema, básicamente, y que lo van a entender, es que da menos laburo. O sea, si nosotros tenemos, y si nosotros enseñamos al que le hagamos el jardín y a ustedes mismos que hay situaciones estéticas que son temporales dentro de la secuencia del ecosistema. Cuando digo secuencia hablo de imagínense en el año, en la primavera todo está emergiendo, todo está chiquitito porque venimos del invierno, el estanque en el invierno es un espejo de agua más que algo andando, está todo muy chiquitito, muy guardado por el frío, y en la primavera las primeras cosas que arrancan son algo que está adaptado para crecer de una manera casi exponencial, que son las algas. Y entonces dice, no sé qué hice, se me pudrió el agua. El concepto se me pudrió así, miren esto sí se va a ver en la cámara. Se me pudrió el agua no se pudre, el agua en volúmenes de agua grande, por eso hago hincapié que tenga grande volumen de agua. Es muy complicado que se pudra el agua. Tiene que haber algún componente químico o descomposición sulfurosa para que se pudra el agua. Hay en grandes volúmenes de agua o en volúmenes mucho más grandes que, digamos, que una pecera, que es un sistema cerrado, que sí tenemos que estar jugando a ser Dios, a controlar todos los parámetros, el oxígeno disuelto, los nitratos, un montón de cuestiones. En grande volumen de agua todo eso se regula solo, el ecosistema funciona solo. Si nosotros tenemos las plantas adecuadas, en las proporciones adecuadas, no tenemos que hacer nada, se mantiene solo. Sí van a aparecer algas al principio de la primavera cuando las plantas estén chicas, apenas las plantas crezcan un poco, se fueron las algas. ¿Se entiende esto lo que digo? El mismo ecosistema nos controla los problemas que podamos tener. Por eso cuando yo hablo de esto, de acostumbrarle el ojo al cliente, no sé si estaban todos en la charla cuando empezamos a hablar, pero hablamos con Vero básicamente lo que tienen que ustedes hacerles es amplificarle la cabeza al que le están haciendo el jardín, o al que le van a hacer el jardín, y a ustedes mismos, ver belleza en otros lados y explicar y entender que hay cierto trasfondo de que eso va a funcionar solo, va a tener menos laburo, lo va a disfrutar igual. Entonces, todas las corrientes paisajísticas que avanzan hacia praderas naturalizadas, digo como ejemplo, ¿no? Como hacia ecosistemas, hacia el uso de plantas autóctonas. ¿Por qué se usan plantas autóctonas? No es porque solamente crezcan mejor en el lugar, sino porque tienen una carga genética heterogénea que hace que respondan mejor ante cualquier plaga que se pueda presentar. Entonces, es fundamental esto. O sea, nosotros usamos plantas que están mejoradas genéticamente a lo largo de generaciones, y son plantas que ante un estímulo no tienen cómo reaccionar, son muy homogéneas genéticamente. Entonces, cualquier plaguita le viene un pulgón y chau, se pinchó la planta, porque no tiene forma, digo como ejemplo, se entiende, ¿no? Lo que digo, las plantas autóctonas pasaron por un montón, se fueron seleccionadas por un montón de cosas que se dan en los lugares. Entonces, tienen esa gran ventaja, son muy heterogéneas genéticamente. Responden mucho mejor hacia ataques externos que una planta que fue mejorada nada más que para determinado tipo de flor, determinado color de flor. ¿Se entiende? Es la diferencia entre, no sé, entre un monocultivo y un monte.
Digo, a otros niveles. Por eso, tener un ecosistema biodiverso y plantas que son, obviamente queremos tener lotos, queremos tener nenúfares que lo vamos a incorporar, pero también podemos echar plantas autóctonas como la amapolita de agua, como las palustres nativas. Entonces el ecosistema va a responder, todo el ecosistema, todo el estanque va a responder de otra manera. Básicamente lo que me extendía hablando de esto, y para que se entienda filosóficamente, es esto que son las reglas biológicas. Las reglas biológicas es lograr un equilibrio ecológico, lo que dice ahí, que se permita el perfecto desarrollo tanto de plantas y de peces. Y cómo jugamos nosotros como paisajistas o como los que construimos el estanque, eligiendo plantas que se adapten a esas condiciones. Ustedes ya les habrán visto en la carrera 1000 veces del que pone jacarandás en un campo a campo traviesa y se le ciela de un lado de un verano para el otro. Es un ejemplo clásico de cuando, no sé, espero que no haya arquitectos, ya lo dije antes, que no haya arquitectos en la sala, pero se entiende. Lo voy a reiterar. En los estanques hay un ejemplo claro que se llama estanques de arquitectos, que son los estanques que ven a las entradas de los edificios, que tienen 30 centímetros de profundidad y que le ponen piedra bola. Y después ahí quieren poner plantas, por ejemplo. Y en 30 centímetros eso en un verano, se te calienta eso y es imposible la vida. Entonces quieren poner, no sé, quieren poner peces, quieren poner de todo ahí y nada. Y se calienta de una manera que los peces quedan boqueando o directamente panza para arriba sin oxígeno. O sea, ahora vamos a ver cuando veamos algas lo que pasa, que cuando se calienta el agua. Como dato, cada vez que se calienta a 10 grados la temperatura del agua, la concentración de oxígeno baja a la mitad. Entonces, pobres bichos que viven ahí adentro, se imaginan cómo quedan. Bueno, eso se llama estanque de arquitectos, que se piensa obviamente solamente en la estética y no se piensa en la vida, básicamente en lo que puede vivir adentro del estanque. Bueno, pasamos a la siguiente, que no me acuerdo. ¿Cómo vamos de tiempo? Íbamos a hacer una hora y vamos bien. Estamos bien. Igual es menos 20, pero vamos tranquilo, dale. Dale, hacemos una hora y una hora, así. Porque quiero hablar de planta, que es lo que ustedes quieren ver. Yo sigo hablando con estas filminas horribles y están. ¿Preguntas hasta acá estamos? ¿Se entiende básicamente los conceptos? Sí. Tengo una pregunta, pero bueno, después. Dale, decime. No, ahora, dale. No, digo que estaba pensando tal vez en escalas mucho más chicas, pero como que me queda claro que lo mejor es hacer escalas grandes, pero tal vez para empezar o algo. Pero a la vez también me imagino en temperaturas muy altas, si conviene o no tener un estanque aunque sea chiquito. Conviene, y en el estanque vos ya sabés de movida, sabiendo esto, que el volumen de agua que tenés es acotado y que en verano eso se te puede calentar como una olla a presión. O sea, teniendo en cuenta eso, sabés dónde vas a... O sea, si vos pones una maceta, un macetón, una paila, en una terraza o en un balcón o en tu jardín o en el patio, en donde sea, sabés que si lo pones a pleno sol, vos estás incrementando ese problema. En cambio, si lo pones en un lugar que está reparado o a la sombra, obviamente vas a tener menos problema que si lo pones a pleno sol. O sea, sabiendo eso, sabes que en tu patio lo pones en un lugar donde está más sombrío. Y la otra cosa que pones es darle cobertura completa a la superficie de agua. Lo podés hacer con plantas flotantes, lo podés hacer con nenúfares, con algo que se adapte, o eligiendo las plantas que se adapten, como veíamos en la primera anterior, que se adapten a esa condición. O sea, lo que tenés que hacer es cubrir el agua para que la insolación no te pegue derecho viejo, y poniéndolo en un lugar donde no te incida tanto la temperatura. O sea, lo que te sirve tener el concepto del volumen de agua y la temperatura es básicamente eso. De buscar la posición en el jardín o en el patio o en donde sea que se te adecue eso. Y no pones... Aunque no le dé el sol. Exactamente. Bien. Igual van a tener sol directo, las plantas. Que no esté en sol directo, porque si vos lo pones a pleno sol directo con 35 grados, obviamente lo que vas a poner ahí vas a hacer sopa de plantitas y pececitos. Te va a quedar medio caliente el asunto. Claro. Un caldo de... Además, Benja es de Santiago del Estero, así que el calor... Sí, tenés calorcito bravo. No, si lo querés hacer chico, o si me decís esta idea de empezar a hacer como en una maceta, un mini estanque, en un tonel, o lo que se te ocurra así, para hacerlo sencillo,
Básicamente lo tenés que tener cubierto 2/3, un poco más de superficie, dejar solamente un poco de agua así expuesta, para ver los peces, digo, para dejar algo de eso, y ponerlo en un lugar reparado, pero si no, y lo que podés hacer, si no vas a poner una maceta, lo vas a hacer, digamos, con plástico, como vamos a ver ahora, y jugar con la profundidad. Te vas en profundidad en vez, si no tenés las dimensiones para hacerlo. ¿Entendés? En vez de hacerle 60, haces 80, 90, y ahí sí vas a tener una reserva. Y lo que podés hacer en ese caso es ponerle una bombita que te recircule el agua. Todos piensan que las bombitas de agua son, básicamente lo que te hacen es oxigenarte el agua, y la función fundamental que cumplen en verano es sacarte agua fresca de esa reserva de agua que tenemos en profundidad y tirarlo arriba, te homogeniza un poco la temperatura del agua, ¿entendés? Entonces, si no podés jugar con las dimensiones, podés jugar con la profundidad. Perfecto. Bueno, seguimos rápidamente, así tenemos tiempo para hablar de plantas, que es la parte linda de esto, de los tipos de estanques que tenemos. Básicamente hay 4 tipos de estanques. Como ven ahí en la filmina, los que eran tradicionalmente de espacios grandes en pampa húmeda eran los apisonados o de arcilla. Acá en pampa húmeda, no en Santiago del Estero, que es más pampa arenosa, pero tenemos lo que se llama el epipedón argílico, los que estudiaron agronomía o sí, seguro suelos, ¿vieron algo? Sí, yo no sé qué tienen en la carrera, pero ¿vieron? Bueno, tienen ese vestural famoso, que es todo de arcilla, entonces se cavaba hasta ahí antiguamente, y lo que se hacía era romper la capilaridad de eso apisonándolo. Era una forma fácil de hacer el estanque, y nada, y bueno, y después hacía tipo un revoque en las partes de la parte de tierra negra, digamos, del primer epipedón. Son estanques que cuesta hacerlo, y hacerlo de esa manera tiene un gasto energético en llenarlo de agua bastante importante, ¿no? Es como muy... cuesta impermeabilizarlo de esa manera. Lo que se usa profesionalmente, vamos a ver que es una arcilla de matriz que se expande más cuando se moja, que es la bentonita sódica, que se trae como un pequeño polvito blanco, como una tosca, y se revoca todo el estanque una vez que hicimos el pozo, y se revoca con bentonita sódica, se apisona, y bueno, ahí tenemos un estanque que al mojarlo se impermeabiliza casi instantáneamente. Las arcillas que tenemos nosotros acá en pampa húmeda, acá Vero lo sabrá, obviamente, son momovilonita, hilita y esas las que estudiamos cuando estudiamos la carrera, son de matriz cuando se expanden bastante abiertas, así que si bien impermeabilizan, no son tan ¿cómo se llama? Tan cerradas a nivel molecular, hablo, ¿no? Que como la bentonita. La bentonita es como poner directamente tosca y se impermeabiliza literalmente. Le va a tocar hacer trabajos así como grandes, ojalá les toque hacer lagunas grandes, y lo que se usa en esos casos es bentonita sódica. Bueno, los tipos de estanque, el segundo tipo de estanque, que es uno que acá no está muy desarrollado, lo vamos a ver ahora en una diapositiva. ¿Cuál es el término? Yo digo diapositiva, Filmina, díganme ustedes cuál es el término técnico, pues, ¿cómo le dicen? PowerPoint, ¿cómo le decís? Pero no tengo voz. No, mirá, me sale cualquier cosa, me sale chart, me sale diapo, nada. Decirle como quieras. Chart, Uno le dice chart, pero nada. No sé, ustedes, chicos jóvenes, a ver que nos ayuden. Para no pasar como un viejo acá en esta charla, que están todos jóvenes que por ahí dicen de otra manera, le decía diapositiva, como si fuera, o filmina, más viejo todavía. No, filmina es más viejo. Claro, no, la filmina es más... Diapositiva, ¿vamos bien? Bueno. O presentación, no. Debe decir chat, voy a tratar de cosas que me gustan. Debe decir chat. Bueno, no, le voy a decir diapositiva, me sale más fácil. Entonces, los prefabricados, que esto no está desarrollado acá. Si ustedes andan alguna vez por Europa, por algún lado de esos, allá te venden el estanque armado, que lo vamos a ver en una foto. Vas a los viveros y tenés los estanques directamente ya hechos de plástico, premoldeados con formas naturales. Acá lo que tenemos parecido a eso son las piletitas de fibra de vidrio, que son una patada a la vista. Literalmente es muy difícil de incorporar a una patada de la vista estéticamente, digo, ¿no? Porque tienen esos bordes horribles de plástico que no los disfrazás de ninguna manera, por más que no, pero escúchame, ¿no vienen pintadas? ¿No hay algunas que vienen negras directamente? Todo, pero que te queda una pileta, o sea, no te queda algo natural. No te queda. Viste, es medio complicado para decir que es algo naturalmente incorporado a nuestro jardín. Pero bueno, vamos a ver ahora en las siguientes
diapositivas o chat en eso. Bueno, el tercer tipo son los que hacemos de hormigón o de obra, que son los más... son bastante comunes. Para esto se usan básicamente albañiles que hagan piletos o albañiles comúnmente. La única desventaja que tiene, bueno, si lo hacemos bien son eternos, no tienen que tener fisuras, obviamente. Además podemos jugar en altura, que en los otros casos es más complicado. Entonces, en barrios cerrados donde tengan ciertas reglamentaciones, como que no se caigan los nenes, que le pongamos alguna cuestión de seguridad, esto parece también raro decirlo, pero joden bastante con los estanques en los barrios cerrados. Hay muchas reglas, sobre todo de seguridad, para que no se caigan, no se golpeen, no se caigan los nenes, para que no haya problemas con eso. Entonces, con eso y con los mosquitos, son básicamente las dos cosas que nos piden en los barrios cerrados al construir los estanques. Y en los de obra podemos jugar con la altura. Así que, básicamente, ahora vamos a ver algún estanque de obra así como una foto para que se den cuenta de lo que hablo. Y la cuestión negativa que tiene es que al principio es muy alcalino el estanque de obra. La cal y el revoque hace que le cueste agarrar a las plantas. Entonces conviene pintarlo, conviene impermeabilizarlo de alguna manera para cortar esta alcalinidad inicial. Bueno, y los últimos, que son los más comunes, son los estanques que hacemos con pozo y un impermeabilizante plástico, que puede ser polietileno, lona, PVC, básicamente. Son los más comunes, no tienen reacción química con el agua, o sea, lo ponemos, lo hacemos una vez y si mantiene el nivel del agua, queda andando, así que es como los más comunes y los más fáciles de hacer, y vamos a ver rápidamente así cómo se construye uno, que tenemos que tener en cuenta con algún ejemplo práctico que mandaron fotos de los primeros cursos que hizo, alguien me mandó fotos, lo hizo tal cual, así que vamos a ver alguien haciendo un estanque así de polietileno. Bueno, pasamos así rápidamente, así cumplimos con los horarios. La foto esa es horrible, pero bueno, para que se entienda. Es un estanque natural, donde las plantas, la gran cuestión con los estanques naturales es que todo nos crece como queremos. Hasta desmesuradamente crece todo. Todas las plantas se adaptan sin problema. Las plantamos sin macetas, sin nada, va todo plantado naturalmente y tenemos literalmente una porción de naturaleza. Nada va a funcionar mejor como un estanque hecho así, con bentonita, con arcilla, con lo que sea. Ahora voy a ir medio, si ya iba a las chapas, ahora redoblo la velocidad si entramos y empezamos a hablar de plantas. Bueno, ahí tienen una foto del estanque premoldeado que le decía, esto es en España. Y ven que tienen el estanque con las dos profundidades ya directamente armadas. Tiene la mayor parte del estanque 60 centímetros y dos escaloncitos, yo lo estoy tocando como si ustedes vieran algo, soy más sonsuelo, pero bueno, se ven los escaloncitos de 30 centímetros, que lo venden todo armado. Vos lo único que tenés que hacer es hacer el pozo, nivelar la parte de arriba, y fíjense lo que les decía del borde. El borde es mínimo, tiene 5 centímetros. Entonces eso queda incorporado al jardín, o sea, vos literalmente tenés algo listo para llevar y poner. Eso acá lo quiso hacer alguna gente que hizo algún curso, que vino y tenía fábrica, por ejemplo, de lanchas que lo hacían con fibra de vidrio, pero no sé en qué cuajó eso, ¿no? Me parece que nada, porque no lo vi, pero imagínense comprar una cosa así en Easy, por ejemplo. Es un estanque que sería mucho más fácil de hacer todo, o sea, lo único que tenés que hacer es el pozo y listo, ya eso te dura eternamente. Además, bien pensado, es muy fácil de colocar las plantas. Bueno, no está todavía, es otra de las cosas que nos falta en la jardinería acuática, avanzar en eso. Bueno, el próximo, a ver qué tenemos. El estanque de hormigón. Esto es lo que les decía, que podemos jugar en la altura. Las paredes tienen que ser de determinado ancho para que la presión del agua no reviente las paredes. Se pone bastante fierro entre las capas de ladrillos. Y básicamente lo que tenemos que hacer es ir, a medida que lo vamos haciendo, es lograr que no sea muy alcalina la reacción que tiene el estanque de cemento. Lo podemos ir haciendo lavados con ácido, con vinagre en el agua, ir dejándolo, llenándolo y echando vinagre, 1 litro de vinagre, ácido muriático si quieren, para que eso se vaya acidificando un poco. Y el estanque llega a un estadio de madurez cuando se forman, ¿vieron las piletas cuando se forman el verdín en las paredes? Ahí tenemos eso, cuando pasa eso en las paredes, tenemos el estanque ya andando y sin ningún tipo de problema. Es un estanque que, si lo hacemos bien, es eterno. Además que podemos jugar estéticamente
lo podemos hacer irregular, lo podemos hacer regular, así que es un estanque aconsejable. Obviamente, lo vamos a ver ahora en la filmina de coso de ¿cómo se llama? De pro y contra de cada uno, es que es caro hacer un estanque así. Ahí la tenemos, la filmina de pro y contras. Básicamente, voy a repetir lo que dice ahí, pero la arcilla, los de arcilla, los apisonados grandes, la gran ventaja es que todo crece muy fácil, se adapta sin problema, y la gran desventaja que tiene es que es caro, la ventanita sódica para grandes extensiones. Bueno, igual convengamos que el que se hace un estanque de 1 hectárea, por ejemplo, no tiene tanto problema de presupuesto, ¿no? Se imaginan. O sea, si les toca hacer un jardín, te van a llorar un poco, que esto, que lo otro, pero no va a tener tanto problema de presupuesto. Cuando les toca hacer estanques de esas dimensiones, van a ver que, bueno, igual son bastante, Vero lo sabe, son bastante llorones, son los que más problemas tienen con los presupuestos, los que tienen disponibilidad de presupuesto. Pero bueno, y la otra gran desventaja que tiene es que cuesta impermeabilizarlo al principio. Pero una vez que se impermeabilizó, listo, tenemos un estanque natural y andando. Obviamente lo que se hace por lo general es dejar una bomba, o si tiene un molino cerca, que suele pasar esto, es dejar con un flotante en el coso y que se vaya rellenando naturalmente, con una bomba, como le dije, con un molino que básicamente en grandes dimensiones suele haber molinos en campos, en bajos o en lo que sea. Así que esa es una de las cosas que se usan. Los preformados básicamente es que, ¿cómo se llama? Que son muy fáciles de colocar, tenemos que nivelarlo y listo, y sale andando, y no tienen reacción química con el agua, así que todo lo que pongamos anda sin problema. Y la otra es que son costosos, las piletitas riñones te las cobran como un riñón humano, así que básicamente son, no sé por qué, pero te las cobran caritas, pero si conseguimos así en algún ropavejero viejo una piletita y la podemos emparchar, es una opción recontra válida. Bueno, y del hormigón es lo que hablamos, básicamente es muy durable y la otra es que cuesta hacer que arranque el ecosistema. Y otra cosa es que necesitamos mano de obra especializada. Bueno, y los dos de PVC, así ya pasamos a las filminas. Esto lo quiero aclarar, eso cuando van al vivero lo vemos. Los dos impermeabilizantes plásticos que se usan son PVC y polietileno, básicamente, ¿no? El PVC es como piensen en una cámara de bicicleta y el polietileno es nylon. El nylon ya se dejó de usar, o sea, por más que se consiga fácilmente, se pincha muy fácil, y por más que te digan que hay una cinta elastomérica que lo pega bajo el agua, no hay nada que lo arregle el polietileno. Cada vez que se pincha, hay que barajar y dar de nuevo, básicamente. Así que no usen polietileno, sí se usen PVC. Y dentro del PVC, si quieren, es muy fácil conseguir por Mercado Libre lo que se llama lonas usadas o lonas impermeables, que es básicamente los anuncios que hay arriba de los edificios, que se consiguen muy baratos y además de estar reciclando, es un material que nos dura mucho tiempo y se puede emparchar. Si se nos pincha con cualquier pegamento para PVC, buscamos dónde se pinchó, se pega y listo. Vamos a ver cómo se hace el estanque, así ya liquidamos con esto y tomamos un descanso. Y si me quieren preguntar algo, bueno, básicamente esto, ¿sí? Lo primero que hay que hacer con un estanque de impermeabilizante plástico es hacer el pozo, que esta es la parte que cuesta, como decían, es agarrar la pala. El único nivel que hay que nivelar es el superior. Y como ven ahí, esto que parece de mi manual de Capeluz, este gráfico, es básicamente eso, es hacer el pozo y hacerle los dos niveles. Fíjense las estaquitas, el detalle, porque ahora veamos, van a ver cuando vean la foto real del que hizo el estanque, compró las estaquitas para seguir este ejemplo. ¿Sí? Muy buen alumno fue el que lo hizo. Ahí la van a ver en la siguiente filmina. Van a ver que se compró estacas para marcar el estanque. Hay otra cosa que hizo que no lo nombré, es poner un hilo, o una manguera, o un hilo. Eso es un secreto, fíjense, en la filmina real van a ver que tiene un hilo que nos sirve para pensar el estanque en nuestro jardín. Si nosotros esto parece también medio suelo decirlo, pero dejar 2 o 3 días el hilo en el jardín donde vamos a construir el estanque nos da una idea del movimiento que hay en el jardín, dónde van los perros, cómo van los nenes al estanque, el sol que recibe. Es como un dato medio tonto, un tip medio tonto, pero funciona realmente. Y además nos da una idea
Escúchame, el tip este de la soga o del piorino en la manguera es el ABC para diseñar el cantero en el espacio. O sea, vos venís del plano, vos venís, la pensaste en el plano con, no sé, o con el mouse o con el lápiz, y cuando llegaste y la pusiste, y bueno, viste, lo primero va por ahí, viste. O sea que me parece que esto te hay que tenerlo siempre, viste, en el bolsillo de la dama. Exactamente. Porque realmente funciona. No, y es muy interesante lo que decís esto de si uno pudiera marcar el terreno y dejarlo varios días antes de empezar a hacer el pozo, cosa que no pasa. No. Uno va a la obra, bueno, hacemos el tanque, o hacemos el cantero, hacemos el cantero. En cambio, esto es fundamental. Ahí no te estoy escuchando. Sí. Primero que bajen del plano a la realidad y después de la realidad a que hagas el pozo. ¿Cuántas veces te pasa? Hiciste el pozo y decía, ¿y no podía ser un poquito más para acá? Sí, bueno, básicamente eso es lo que va a tratar cuando hablo de la gran parte, bueno, lo saben, obviamente, pero y si ustedes hicieron jardines también, la gran parte que te toca, el gran salto que te toca como paisajista, como que trabajar es precisamente, es lidiar con primero esto, con lo que haces en el plano y lo que pasás al terreno, y segundo es con el dueño del jardín, básicamente. Es el 80% de eso es hacerle entender esto. Cuando yo le digo de amplificar el concepto, de explicar, es el gran trabajo del paisajista, no es solo diseñar y saber por qué cada elemento dentro del jardín va ahí, sino es eso, es tratar de explicarlo, que es la parte más complicada. Ya se van a dar cuenta cuando salgan a hacer balcones, jardines o lagunas, como en este caso, es lidiar con eso, básicamente. Bueno, siguiente chart o foto o lo que sea. Bueno, acá empiezan a acabar, esto pásalo porque es así, es uno tras otro, para que vayan viendo la idea. Acá lo hicieron toda la misma profundidad, no hicieron las dos profundidades, pero bueno, lo hicieron bastante profundo. Lo que se pone abajo del impermeabilizante plástico, básicamente, en la foto que van a ver, es una capita de arena para que copie las irregularidades del terreno y para que apoye bien el impermeabilizante plástico, y después se pone un geotextil, como una alpillera, para que las raíces, si tenemos raíces, cuando hablé de vegetación me olvidé decirle que la vegetación alrededor del estanque, obviamente no conviene que haya árboles, pero pasa que hay árboles al costado del estanque, y que nos molesta no solo por la hoja que cae, sino porque las raíces puedan romper el plástico. Conviene no hacerlo, pero bueno, en esas condiciones se pone un protector como un geotextil para que no haya tanto, para que no nos incida tanto las raíces. Bueno, y lo que se hace es, sí. Vero, no te estoy escuchando, o sea. Acá pusieron el polietileno. Exactamente, usaron el polietileno porque les era lo que consiguieron en la zona. Después este estanque se le pinchó a los 15 días. O sea, todo lo que están viendo a los 15 días pasó lo que quisieron hacer, y bueno, y después sí pusieron el cartel famoso del PVC. Pero para que lo vean prácticamente está bien. Hay gente trabajando, así que para que vean esto. Se empieza a expandir, conviene hacerlo al mediodía para que el nylon se caliente y pueda expandirse y copie bien la seguridad del terreno. Vayamos pasando rápidamente, así ya pasamos. Ahí preguntan, silobolsa. La silobolsa está... Es lo mismo que el polietileno, es más grueso nada más, y se pincha lo mismo. El tema es el material. El silobolsa, si te cae una piedra, vos lo pisás, te pusiste un cantero, se te metió un perro, que suele pasar, te lo rompe igual el silobolsa. Así que sigue siendo polietileno, por más que sea de 400 micrones en vez de 200 o de 800, lo que sea. Y además el silobolsa es muy difícil estéticamente de abrir los pliegues, que es lo que vamos a ver ahora. Es una patada de la vista, pues al ser muy ancho es muy difícil expandirlo bien los pliegues. Pasémoslo así, hacemos el descansito y pasamos a las plantas. Ya no quiero que se me espante. Acá ven que van expandiendo el polietileno, y lo van llenando. Al ir llenando se va a ir copiando las paredes, la forma del estanque. Sigamos pasando así. Ahí ya lo van llenando, dejan un bordecito de 20, 30 centímetros acá, y lo que hacen acá es ponerle un pan de tierra para cubrir el borde. Y ahí tenemos, voilà, el estanque más o menos terminado. Eso para que lo vean. Todo tiene sus bemoles. Las terminaciones las pueden hacer de madera, hacer playas de piedra, panes de pasto. Acá lo hacen con grama hawaiana, que es un pan
por más que sea invasivo, cubre bien y no se mete tanto en el estanque. Básicamente con eso es una terminación sencilla. Bueno, acá terminamos la primera parte. Díganme si tienen consultas y ya pasamos a ver plantas, porque ya los atosigué de estas cuestiones y concepto. ¿Qué pasa con el borde del PVC? ¿Qué pasa en qué sentido? Con el bordecito, o sea, se hace un pocito y se cava y se esconde. Sí, lo que haces es, sí, en este caso lo que haces es clavar la pala horizontalmente, fíjense cómo estoy haciendo, levantás la gleba de pasto, el pan de pasto, y eso lo pones arriba y lo escondes de esa manera. Y si no, las terminaciones son varias. Igual siempre te quedan 5 o 10 centímetros porque eso se va a ir evaporando, ¿no? Con el movimiento que tenés. Es difícil de esconder eso, lo terminás de esconder por lo general con lo que, no sé si se vio, no se vio, pero siempre haces un escalón en donde pega el borde, en el lado del borde, y eso lo escondes con planta, pero es difícil de esconder esos últimos centímetros de PVC. Más que esconder, me da miedo que se meta, o sea, como que vuelva el plástico y el agua. No te había entendido la pregunta. Lo que dije así rápidamente es que vos dejás 30 centímetros, dejás 20 centímetros, y eso lo clavás con estacas. Bien, ahora sí. No te había entendido, disculpa. Pensé que me decía los centímetros que quedan a la vista, ¿no? Lo otro, fíjate, bueno, ya pasó, pero en la filmina tenías como, dejar como un espacio para agarrar sobre la superficie, obviamente. A ver, entonces, exámenes. ¿Cuáles son las plantas que componen un estanque? Bien, esta es pregunta número 1, así que anoten el grafiquito después se los pasa Luciana. Pero básicamente acá está el kit de la cuestión. Ya tenemos dos o tres tips que no se olviden. El primero es el volumen de agua relacionado con la temperatura del agua. A mayor volumen, los movimientos de temperatura son graduales y permite la vida. Primera cosa que tienen que acordarse. El segundo, carpas no. ¿Eso se lo acuerdan? Carpas, mala palabra. Carpas no van adentro del estanque domiciliario o cualquier estanque que se les ocurra. Si quieren tener un estanque de carpas, bienvenido, pero van a saber que todo lo que pongan ahí va a ser alimento de carpas. Y no las echen a los cursos de agua naturales. Y el tercero es este gráfico donde tenemos los 4 tipos de plantas acuáticas y su posición dentro del ecosistema. El primer grupo son básicamente las que laburan, que son las sumergidas o oxigenadoras. Como su nombre lo indica, oxigenan el agua. Como subproducto de la fotosíntesis, fotosintetizan dentro del agua, tenemos oxígeno disuelto en agua. Son las que nos permiten la vida, básicamente. No lucen mucho estéticamente porque están adentro del agua precisamente, pero son las que más laburan. Ahora vamos a ver diferentes tipos de oxigenadoras. Además, porque muchas de las especies tienen una superficie de contacto muy abundante, son muy partidas, ahí también desovan los peces. Y los peces también se alimentan de alguna de ellas. Así que el primer grupo, las oxigenadoras, son como fundamentales. Fundamentales no, son las que tenemos que tener siempre dentro de un estanque. El segundo grupo son las flotantes, que tienen la parte aérea flotando libremente arriba del agua y las raíces en el agua. La función que cumplen son básicamente 2. Una es que nos dan sombra con su cuerpo, lo que hace que baje la temperatura del agua, y la segunda nos extraen los excesos de sales con las raíces. Piensen en camalotes, en repollitos de agua, en lentejitas de agua, ahora la vamos a ver, pero básicamente ese es el grupo de flotantes. El tercer grupo que no cumple una función tan importante dentro del ecosistema son las palustres, que como la ven acá, tienen su parte emergida, todo el cuerpo como si fuera una planta vascular hecha y derecha, y las raíces en agua. Este grupo es recontra heterogéneo, hoy por cuestión de tiempo no la vamos a ver, pero en este grupo está desde una totora, un junco, un lirio, una oreja de elefante, a un sauce. ¿Entienden? Todas esas son palustres, pues son todas plantas que crecen en el costado del río. El concepto es ese. Pueden vivir tranquilamente con las aguas completamente anegadas y con las raíces completamente anegadas en el agua y la parte aérea arriba. Básicamente es eso. Y bueno, y el otro grupo que se las usa para dar sombra, básicamente, pero en el estanque se las incorpora como la reina del estanque, digamos, por las flores, son las arraigadas, que van con las raíces en macetas y las hojas y las flores flotando. A este grupo pertenecen los nenúfares, los lotos, las amapolitas de agua, todo el grupo que se llama ninfoides,
que ahora lo vamos a introducir. Los ninfoides son como los androides de la ninfácea, de los nenúfares, digamos. Son parecidos, pero no lo son. Bueno, vamos a ir hablando ahora de las adaptaciones que tienen las plantas acuáticas al agua. ¿Por qué pueden vivir adentro del agua? Así muy rápidamente, para así ganamos y vemos alguna de las especies, porque nos queda media hora. Bueno, esto es también del Manuel Capeluz, muy vieja esta filmina. La primera diferencia que tienen, no sé si lo vieron, pero la mayoría de las plantas comunes de tierra tienen los estomas en el envés de la hoja. Al estar en contacto con la hoja, con el agua, en las hojas de las acuáticas, los estomas los tienen en la superficie. Y estos están cubiertos, así lo paso rápido, acá ven una foto de un nenúfar que las hojas son como un Pac-Man, están cubiertos por una capa de cera que además impide que se hunda la hoja. Y vamos a refrescar este concepto para así lo ven. Durante el día, la mayoría de las plantas toman agua en presencia de luz y toman dióxido de carbono, dan como resultado hidrato de carbono que van a usar como reserva y el oxígeno disuelto. Si esas plantas fotosintetizan dentro del agua, ese oxígeno disuelto va a estar disponible para la fauna, para los peces básicamente, para que puedan respirar. Y durante la noche, durante el día también respiran, toman los hidratos de carbono, parte del oxígeno, y tenemos como subproducto el dióxido de carbono, básicamente, que es ácido, y nos acidifica un poco para que no haya tantas algas. Esto lo paso rápido para que lo vean, porque quiero hablar de plantas, que para eso vinimos, y se me hizo largo hablando de estanques y otras cosas. Esta, cuando le decía que una foto, las otras fotos eran feas, esta es una foto preciosa de nenúfares tropicales, y lo que quiero mostrar acá es este peciolo que tienen las hojas, que lo ven crecer en el día. Las plantas, por más que las hojas sean sumergidas, las primeras en 2 días están en la superficie, lo que les permite fotosintetizar y respirar rápidamente. Y tienen una disposición radial, como vemos acá, ¿no? Donde tenemos del rizoma, del cormo, como se llama, salen las hojas rápidamente y se disponen de forma radial para que todas puedan fotosintetizar y respirar. Bueno, como les dije, muchas de las especies que viven tienen gran superficie de contacto como no tienen cutícula dentro del agua, las que viven dentro del agua, puedan hacer el intercambio gaseoso así casi instantáneamente. Y estas otras, las adaptaciones que lo habrán estudiado en histología, es que tienen todos los tejidos llenos de espacios de aire que se llaman lacunae. ¿Se acuerdan cómo se llama este tejido? Los que estudiaron no es demasiado ya. Se llama arénquima. ¿Se acuerdan? Lo dije antes, pero bueno, es un tejido lleno de aire, lo que permite no solo a algunas especies flotar, sino que se dé un intercambio gaseoso más rápido. Bueno, lo mismo, esto lo paso rápido para que lo vean, para que vean, tienen gran superficie de contacto, y esto es una raíz de un camalote, que ahora lo vamos a ver en vivo y en directo, donde desoban los peces también. Bueno, no me quiero extender en cuanto a otras cosas para ir a hablar ya de las plantas. Esperen que me pone esto una y otra vez. Podés ponerla de oxigenadoras, así vamos a ver las especies. Iba a hablar de algas, pero nos queda media hora y quiero que vean algo así. Ahora es todo a las corridas, pero para que vean las diferentes especies. Pongamos el de oxigenadoras. Igual no te preocupes, porque esto de las corridas, ¿sabés qué? Si vos tenés ganas, en otro momento te volvemos a invitar otra hora. Cuando quieras. Felices. Así que tenés sentido. A ver. No los veo muy felices, los veo diciendo, por Dios. No, ¿sabés qué pasa? Efectivamente, yo creo que es un tema que tiene una presencia importantísima en la planificación del paisaje, pero lo que decíamos antes, entonces me parece que en la medida en que puedan tener de primera voz toda esta información, porque en realidad un poco lo que decimos siempre, la teoría pasa mucho, pero la práctica es esta. Entonces me parece que buenísimo, dale, no te preocupes. Bueno, bárbaro. Entonces, el primer grupo, como ven ahí en el chart, son las oxigenadoras, que como ven van colocadas con un lastre o en unas pequeñas macetitas en el fondo. Ahí es un fondo de laguna, así crecen naturalmente. Pero piensen en un estanque que tenemos plástico, van con una piedrita, con algo que las deje lastrada en el fondo, para que todo el cuerpo quede sumergido y fotosintetizando adentro del agua, que es lo que nos importa, básicamente. La primera especie que vamos a ver es la cola de zorro, Ceratophyllum vermesum, que como su nombre lo indica, ven que es como una cola de zorro, es una especie que es muy buena oxigenadora, pero es medio invasiva, y es dura, los peces no la comen tanto. Es de clima frío esta, se usa en clima frío.
la siguiente, así vamos pasando. Esto obviamente son todas especies que van colocadas, como les dije, y viven adentro del agua, sumergidas. La elodea, que la conocerán de los acuarios, es muy común, y por arquitectura de la planta le queda de frente, todos esos verticilitos que tienen lo comen mucho los peces y en general lo que vive adentro del agua. Así que le dan un aviado importante, pero es buena oxigenadora también. La que sigue es una de las que yo más recomiendo, también es de clima frío, es Elodea canadensis, es originaria de Canadá, así que se adapta también a climas fríos. Es esta, que son como una cinta, la Valisneria, que son cintas alargadas y los peces no la comen tanto. Lo que pasa con las carpas y que por eso le digo que no las pongan, es que estas no dejan nada, es alimento para carpas, o sea, no te dejan una sola oxigenadora. Los peces que van no lo dije en ningún momento. El reemplazo de las carpas se llaman cometas o subulquis. Escúchame, hay uno de los invitados dijo que él tiene koi, los kois en su estanque y no tienen problema. Dijo que ahí estamos. Refiere que es un afortunado. Claro. Hay que tenerlas muy protegidas las plantas, salvo que tengas mucho filtro, pero por lo general lo que pasa con los koi es que te destrozan todo y que tenés el agua siempre en condiciones raras. Los nenúfares, eso sí, no los tocan, pero todo lo otro, si no los tenés en las cantidades adecuadas, por más que los alimentes y todo, descontrolan. El koi lo que pasa es que son también otra especie que es muy homogénea genéticamente y necesita desarrollar la musculatura. Piensen en los estanques que hay koi, por ejemplo, en el jardín japonés y todo, y van a ver que plantas hay pocas, hay algunos nenúfares que están protegidos, pero después el resto es todo agua turbia. Digo, por ahí, digámosle que es una... Juan, tuviste suerte entonces, mandanos fotos de tu estanque porque queremos ver ese los estanque. filtros y todo. Dale. Vamos. Con la otra la cabomba, que es otra que es parecida a la oreja del elefante, es una autóctona que también es parecida a la cola de zorro. Y otra que es flotante, la siguiente, que es el pinito de agua, que es el Myrophilium aquaticum, que lo conocerán, que resiste muy bien el frío, es una planta que va muy bien, que la podemos poner flotando, ancladas en en las macetas donde van plantadas las palustres. ¿Se entiende? Párenme, porque yo estoy hablando como lo doy por entendido todo, y por ahí no está entendido todo. Peces ¿Vamos bien? que lo vas a explicar después, porque tal vez eran necesarios o algo así. Porque siempre escucho que nombras, pero es porque sí o sí tiene que haber peces. Los peces son fundamentales para el control de larvas y mosquitos. Y mañana te lo puedo contar, pero hay unos pececitos que se ponen siempre, casi que se llaman madrecitas o torpeditos, y que son, Luciana, perdón, te dije Vanina, y básicamente se ponen para controlar ¿cómo se llama? Las larvas de mosquito, que se reproducen cada 15 días, son como muy chiquititos, no se ven, pero no te dejan hacer la larva de mosquito y lo podés poner en cualquier cosa. Igual los mosquitos ponen larvas donde el agua no está oxigenada, donde es altamente alcalina, entonces es más probable que te lo pongan en un cacharro, en un charco en el jardín y no en un estanque donde tenés el agua oxigenada y donde tenés posible de unos cuantos predadores, no solo los peces, sino larvas de libélulas, renacuajos, anfibios en general. ¿Se entiende el concepto? O sea, es más probable que estén en agua poco oxigenada y con poco volumen que en un estanque donde tenés buen volumen y el agua oxigenada. Juan Pablo, para que acá nos están pidiendo el nombre de los peces de vuelta, los que comen las larvitas. Madrecitas, torpeditos, panzuditos, tienen todo el mismo nombre. Yo tengo una consulta. Dale. ¿Cómo haces para controlar la reproducción de los peces? Porque yo, por ejemplo, tienen muchísimos peces, o sea, tengo muchos en el estanque ahora. ¿Peces de cuáles me estás hablando? ¿Cómo? ¿Peces de cuáles me estás hablando? De los goldfish. De los goldfish. Mira, lo que pasa es el primer principio de Malthus que tomó Darwin para su teoría de la evolución de las especies. Mirá como a dónde me fui para contestarte, pero los machos, por ahí los estás alimentando demasiado y tienen mucho alimento, pero si vos lo dejás y no los alimentás, por ahí no es el caso, pero por lo general las poblaciones se autocontrolan. Los machos comen los desoves y alguna cría cuando crece en general también la comen. Así que la misma población te lo va controlando. Buenísimo. Igual van a crecer hasta, ahí lo tenemos a las madrecitas y panzuditos.
Qué buen trabajo, genial, está muy Bien, bien, bien. Che, Julio, escúchame, a ver, Sí. no hagas que reproduzcan menos, compartilos, avisanos y hacemos una donación. No, O sea, lo que pasa es que yo vivo en el sur, acá, y ya lo regalé a todo el mundo que conozco, peces, no sé. Ya no sé qué hacer con tantos peces. Y los limpiafondo también tengo un montón. Los limpiafondos un montón. sí, se reproducen bastante, bueno, tenés bastante sedimento y bastante alimento, así que estás bien tu estanque. También que se reproduzcan mucho es síntoma de que las cosas las estás haciendo claro. bien. ¿Vos los alimentás mucho o no? No, le tiro, sí, todos los días le doy un poco, pero no mucho. Bueno, ahí entonces si no los alimentas tanto, vas a ver cómo ellos mismos se van controlando y no vas a tener tanta cantidad. Obviamente. No, pero ¿cómo le va a dejar de dar de comer? No puede dejar de darle de comer, no. Por eso no lo he hecho, me da un poco de cosa. Se van a manejar de una manera más natural, no es que no les vas a dar de comer. Se van a ir reproduciendo y la población va a estar en un estado más natural, más acorde a lo que tendría que ser. Pero está bien, no te preocupes, como bien dijo Vero, donalos. Bueno, estoy viendo la última. La última no es una oxigenadora ni nada, es una rareza, es una carnívora acuática, la utricularia, que tiene unas pequeñas bolsitas que agarran renacuajitos y pequeños peritos, Pero bueno, esta no la pongan dentro del estanque. Ahí puedes controlar los pececitos si quieres, pones utricularia y también te comen algunos de los alevines. Bueno, pasemos al siguiente grupo, porque esto ya se va terminando y no tenemos tiempo. Entiendo lo tirana de la televisión, lo entiendo ahora cuando dice el tiempo es tirano en televisión, estamos complicados. Bueno, vamos con el siguiente grupo que es muy importante, que son las flotantes. A estas las conocen más porque son las que vienen encorrentadas, las ven en los ríos y todo, son todas muy invasivas. El primer grupo que lo vamos a ver, bueno, ya dijimos que flotan libremente, que nos dan sombra, se usa en espacios pequeños. Pasemos a la primera silla, vamos a las plantas que son más llamativas que estas. El primer grupo son todas flotantes chiquititas que son todas muy invasivas. La lentejita de agua, la soya, los acordeoncitos, todas esas no van en los estanques comunes y corrientes, sino en pequeños espacios de agua donde los podamos controlar, en pailas, en centro de mesas, si se quiere, pero no las pongamos en estanques medianos a grandes porque nos invaden todo y nos tapan toda la luz que tapan toda la superficie y nos tapa toda la vida. O sea, no tenemos un ecosistema, tenemos un monocultivo. Entonces, son plaga. Fíjense en la que sigue, que seguro es la soya o vamos a ver, con lentejitas de agua, después si quieren, mírenlo, hay dos grupos, les puse la lemna, que tiene fíjate la anterior, que tiene una sola raíz, y que tiene solo ese hilito, es la flor más chiquitita que existe en el mundo, y la espirodela, por ejemplo, que se ve acá, que tienen diferentes formas, que tiene un montón de raícitas. Eso en cuanto a lentejita de agua es un detalle botánico, pero para que lo conozcan. Pasemos al otro grupo, que son los lentejones o mordisco de rana. Estas tienen arénquima en toda la parte de abajo y son como la gargantita de un sapito. Por eso se le dice mordisco de rana. Lignobium esponja es el género. Pasemos a la siguiente. Acá van a ver lo que se ve, van a ver abajo, es un río y les contamos lo que pasa. ¿Ven lo que es abajo? Es literalmente un río lleno de azoya. Y esta fija el nitrógeno atmosférico, tiene una asociación con una bacteria, Anacabaea se llama la bacteria, que fija el nitrógeno atmosférico. Es útil, pero bueno, es recontrainvasiva, así que esta no la pongan. Esta se usa mucho en bioremediación, ¿cómo se llama? En fábricas y todo, donde no le importa la estética. Esta es muy buena porque es muy invasiva y es muy útil para remediar el agua. Bueno, sigamos con la siguiente, así ya van conociendo las diferentes. Esto supongo que después lo tendrán disponible, y si no, entren en la página también del Vivero de Flores Acuáticas, ahí tienen todas las especies, todo esto está aclarado, así que si lo quieren, también lo pueden ver ahí. Les digo para que métanse o esto les queda ahí en el drive, creo que dijiste que lo tenían. Bueno, los acordeoncitos de agua, que son la salvinia auriculata, que se fascicula mucho, como un librito, y la biloba, que se divide en dos. Ni fu ni fa, estos son invasivos, pero no son tan difíciles, no son tan invasivos como el resto, si quieren tener un poquito de estos, pero no tienen ninguna función en particular. Las que sí se colocan, como decían, son los repollitos de agua, que los saca fácil. ¿Ustedes se acuerdan algo de sistemática de botánica? ¿Se acuerdan de la familia que ahí la dice?
A ver, el otro Sí. día lo pregunté en otra clase y medio que alguien lo contestó en el chat, pero yo ahora no lo estoy viendo el chat. Así que, ¿qué aracia conocen? ¿Se acuerdan? Hay una aracia Sí, muy la clara. areca, la Me que mataste. tiene la... Me Lo mataste. vimos en tropicales y Iba a decir la cala, pero bueno, me mataste. Cala, perdón, Cala. cala. Sí. La aracia más famosa que tiene en la espalda. Bien, fíjense el reposito de agua, si se cruzan con alguno, adentro tiene una mini calita. Es una aracia. Las aráceas son una familia que está muy extendida y tiene muchos especímenes acuáticos. La oreja de elefante, las colocáceas, como palustre, los sacorus, todas esas son aráceas. El oriontum. No se los muestro ahora porque ya estamos a 40 minutos de que se termine esto y quiero avanzar. Bueno, pasa el último, que es el más famoso de las flotantes, que lo habrán visto, que son los camalotes, o jacintos de agua, que dan esas flores divinas. Y Muy tienen, invasivo también. muy invasivo. Muy invasivo, muy. Y tienen, mira, mostrarme acá la cámara, si la cámara me toma, como diría. Acá tengo un camalote que me quedó para que lo vean. La gran característica del camalote es que tienen estas raíces, ¿lo ven? Las raíces estas que tiene, que son plumosas, que extraen las sales y acá ponen huevo los peces. Y lo otro, para que lo vean, vamos a hacer la destrucción, disección de un camalote. ¿Se escucha? Pobrecito. Bueno, es una parte. Ven esto que lo hace para la cámara. Ven las células, esto es de la erénquima que les mostraba en el grafiquito. Ven, literalmente ven las células. ¿Lo ven? Y esto es lo que permite que flote y que les encante a los perros. Los perros, como nosotros nos gusta el papel burbuja, a los perros les encanta agarrar los camarotes de los estanques y morderlos. Así que sí, tiene la textura como un telgopor. Exactamente, hagan eso. ¿Ves? ¿Me escuchan? Y esto cuando planifican, cuando yo le decía el polietileno, no es porque se lo digo, los perros que se meten un montón adentro del estanque y se meten buscando este tipo de plantas para jugar con los camalotes. Así que guarda con si tienen perros, estanque de polietileno y camalote, no es una combinación que funcione. Escuchen una cosa, con respecto a toda esta clase que está dando, a mí me parece que hay componentes que ya ustedes con la línea que tienen en la cátedra tendrían que tener claro, y es, supongan, en el caso de la Eichhornia, es excelente fitorremediadora de agua, con lo cual yo les diría que una segunda lista de lo que estamos viendo hoy tiene que ver con eso. La fitorremediadora esta, la sola, que también contaba, que más allá de que sea invasora, es muy bonita y además... Helechito, eso no se lo dije, es un helechito literal, hay varios helechitos, pteridófitas estoy hablando, no helechitos, por decirlo helechito. De los que nombré, la salvinia, que es el acordeoncito de agua, la soya es un helechito, y no lo mostré en la foto, pero hay otros que es el marsilea, que es un trébol de 4 hojas, vos que sos fanática. Ese. No me lo nombraste. No viniste este año al vivero, tengo plantas mutantes, y hay lleno de tréboles de 5 hojas en el vivero. Te estaba esperando para que los veas, así que... Pará, escuchame. De pandemia. Dato anecdótico, ayer estaba buscando fondo de pantalla, obviamente, y tenía que encontrar uno de esos. Vuelvo a confirmar que en el Trifolium repens tiene 1 cada 10.000, muta 1 cada 10.000. 1 cada 10.000. Sí, ya la tenía, y el Trifolium repens en el que más. Y te cuento que decía que uno de 5 hojas es 1 en 1.000.000, con lo cual vos sos, pero terriblemente afortunado. Y yo he encontrado hasta 9, 13. Mira, genial. Eso no me pasó todavía, pero bueno, estamos hablando de tréboles y se está yendo el tiempo. Pero bueno, el Marsilea quadrifolia, que no tengo foto acá, pero después, si quieren, les paso, es otro helechito, hecho y derecho. Con el siguiente grupo de plantas, que son las arraigadas, y dentro de este grupo de plantas tenemos unas cuantas. Vamos a empezar con los linfoides, con los lotos, que son los raros. Así empezamos con los... Los lotos, más que una arraigada, se comportan como... Los lotos es un bicho raro en todo sentido, pero bueno, cuando los incorporen al estanque no se comporta como una arraigada precisamente, sino más como una palustre, van en macetas cerradas, porque también son muy invasivos y crecen en altura. Todos piensan que los lotos son nenúfares, y no, el loto es una planta alta que crece algunos hasta 2 metros de altura, y la mayoría hasta 1 metro, 1,5 metros. Hay variedades enanas
como el baby doll. Esa foto es del vivero, ahí tienen las características. Son plantas que, bueno, ven la flor lo que es, por algo es planta sagrada en pequeñas religiones y en pequeños sectores como China, la India. Es una planta que es impactante a la vista. Andá pasándola si la ven morfológicamente la planta. Sí, las plantas son hidrófugas, les rebota todo lo que es líquido, les rebota, queda como si fuera mercurio. Ahí tenemos las flores crecidas, pero ahí van a ir avanzando y van a ver cómo se va cuajando el ovario. Eso que ven ahí es el ovario de la planta con las anteras, ahí tenemos el detalle de las anteras, y cómo va cuajando en fruto eso, para que lo vean. Ahí lo va avanzando. Si alguno tiene tricoidea, se llama la enfermedad que le da sin presión los agujeros. Tripofobia. Tripofobia es la de coso, es la de el número 13. Bueno, ahí tienen los rizomas. Los rizomas son... El loto es una planta que se seca completamente en invierno, otoño, y los rizomas toman fuerza para emerger en la primavera. Empieza a tirar, las primeras hojas son emergentes y después se erecta en esta época, y llega al metro. El rizoma, como saben, es un órgano de reserva y se planta de rizoma o de raíz, o de semilla. La semilla hay que escarificarla porque tiene un tegumento recontra duro, hay que lijarla para hacer la experiencia. Igual, la forma de plantarla son estos rizomas, son estos dos segmentos que ven ahí, y con eso la planta va creciendo sin problema. Para que se den una idea, se plantan en palanganas grandes de 60 centímetros de profundidad, va con 30 centímetros de sustrato de tierra y con 10 de agua arriba del nivel de la maceta. Entonces Una pregunta. Plantar. Sí. ¿En qué mes se hace la división de rizomas y cada cuántos años se debería hacer la división dentro de la palangana? Si querés la palangana, la podés hacer todos los años o dejarla contenida esa palangana, no hay un número. Y se hace cuando te permita la temperatura del agua meterte adentro del agua, que es en octubre. Cuando claro. Crónica pone estalló la primavera, ahí es cuando arranca el estalle. ¿No hay riesgo que se muera la planta cuando la sacás de la maceta? No. Son plantas todas rústicas, no tienen ningún tipo de problema. Este rizoma es una invasión, es literalmente una ensalada de rizomas que se meten, que se van enrollando alrededor de no les dije, pero los rizomas, las macetas que se usan son redondas, precisamente para que esas puntas, si pegan contra un borde, vayan profundizando y vayan creciendo de esa manera. No se usan macetas cuadradas con los lotos. Bien. Bueno, pasemos rápidamente a las especies y variedades de loto. Esto, pasarlo rápido, este es un nelumbo americano, que es el blanco, que es como lo ven, es bien abierto, es una planta alta, y es de Estados Unidos el origen. El segundo es el loto hindú clásico. Toda la simbología que tienen en las religiones es la planta que emerge del fango, sobre todo en la India y el budismo. La simbología esa, la belleza que se abre paso en el barro. El barro sería, si se quiere, lo material, el agua lo material, y uno se eleva por sobre lo material, sobre la guita, digamos, para ponerlo en términos, es una interpretación, y espiritualmente sobre los problemas, sobre un montón de cosas. En China se pronuncia He, básicamente, que es muy parecido a pasión y a elevación también. Y en la China hay un día específico del loto, que es el 14 de julio, donde van a andar por los lotales, literalmente, con barquitos por los lotales. Te hacen un peeling si andás cerca de los lotales, pero el loto tiene en el tallo, tiene unas pequeñas espinitas que son bastante... Y si vos te metés a andar por un lotal, si el que trabajó con loto lo conoce, te hacen un peeling, literalmente, te dejan bien limpita la piel. Bueno, esto es un loto hindú. El otro loto chino, que es el que van a ver que tiene unos petaloides, que se lo usa como para cruzar diferentes y para buscar variedades de lotos, son esos petaloides que tiene cerca del ovario. Tenemos muy poco tiempo y estoy preocupado. Pasar los lotos así. Los lotos son de dos colores, básicamente. Son blancos o rosados, y la combinación de ambos. No existe el loto azul. Si alguien leyó a Tintín de chiquitito, ya ustedes verán, pero había un capítulo famoso que es el loto azul, y no existe el loto azul. El loto azul es un nenúfar tropical, que ahora lo vamos a ver cuando veamos nenúfares.
Bueno, o sea, como Así- acá vieron, el loto tiene una, digamos, en el rango, yo diría, de lo que son las plantas acuáticas, es como que el top, ¿no? Es como una orquídea, ponele. Bueno, ese sería. En cuanto a que la gente le gusta, no lo conoce tanto, pero vale la pena tenerlo. Pero no Y lo dijiste el que- dato. Sí, no el dijiste el dato dato. Sí. ¿Cuál? No, Decime que no vos. dijiste, que no dijiste el dato de las soluciones basadas en la naturaleza. A ver, Bueno, es verdad. Pero lo digo, pues estoy así, no estoy con el loto ahí, pero vos entendeme que esto también es como raro. es muy No, raro, es muy raro. es que sí, la parte esta, cuando yo hablaba de la hoja, que son hidrófugas, tiene epidermis con diferentes granulometrías que le permite que se dé ese rebote del agua, y a partir de eso hicieron diseños de ropa, de pintura de autos, que hace que repelan el agua, que sean autolimpiantes, es el nombre, ¿no? Y bueno, es ropa que no la tenés que lavar, básicamente, que es un gran avance, ¿no? Así que a partir del loto y de otras plantas acuáticas que también tienen esta característica, de las que nombraron, por ejemplo, el repollito de agua también es hidrófuga o autolimpiante, y las orejas de elefante, que no las vimos hoy por cuestión de tiempo, pero bueno, esas son las cosas. Muy bien. Veamos los nenúfares tropicales. Esta aclaración antes de que veamos. Los nenúfares, hay dos grandes grupos que se diferencian no solo por morfología, sino porque algunos mantienen la hoja en invierno y otros no. Los tropicales pierden la hoja en invierno en estas latitudes, obviamente. Si vivimos en Tailandia o vamos a Tailandia, viven todo el año con sus flores y con sus hojas. Pero no vivimos en Tailandia. Pero sí se pueden tener en lugares fríos las de... Sí, ¿te acordás cuando hablamos muy al principio, ya parece hace rato que hablamos de que si por más que se congelen la superficie tenemos 5 grados de temperatura? Ahí mandé un video de mi estanque congelado con los nenúfares verdes, digamos. Bien, perfecto. Bueno, ahí lo ves, pero esos son por lo general, son hardys, que en inglés o perennes. Los tropicales pierden el follaje y se mantiene la papa, que es un término muy poco técnico, se llama cormo, abajo del agua. Y te rebrota en noviembre, finales de octubre, en noviembre empiezan a rebrotar cuando la temperatura alcanza los 15 grados de temperatura. Ahora veo el chat, disculpen que no lo pueda ver, pero mi atención es limitada, no lo estoy viendo el chat. Bueno, los nenúfares tropicales dan la hoja como lo ven la flor con un peciolo por afuera del agua, tienen los bordes festoneados y la forma de crecer es completamente vertical porque nacen como si fuera un bulbo, es un cormo, pero crecen literalmente verticales. Los podemos tener en maceta, no en canasto, como han plantado los nenúfares perennes. Todos los nenúfares son perennes, nos duran un montón de años. En inglés, acá perenne se le dice a los que mantienen la hoja en invierno, que en realidad en inglés le dicen hardy, duros, porque mantienen esta hoja. Los tropicales también son perennes, para que no quede en duda. Y dentro de los tropicales tenemos algunos que florecen de día y otros que florecen de noche. Hay nocturnos. Y hay colores que son alucinantes como los que vamos a ver ahora. Hay tropicales violetas, azules. El que le decían loto sagrado egipcio, le pasé a la siguiente para que lo vean, es un nenúfar blanco y con azulado, pero no es un loto, es un nenúfar tropical, por más que le digan loto sagrado egipcio. Y es muy recontra perfumado. De esto hacen esencias en Egipto. Una de las fragancias más buscadas es precisamente la del loto, porque con estas plantas se enterraban a los faraones para que pasaran a la otra vida rejuvenecidos. Y esta simbología llega al día de hoy. La farmacéutica ponen esto para rejuvenecer a las personas y a la piel. Así que parece sonso decirlo, pero bueno, la fragancia es alucinante. A partir de ese loto, de ese nenúfar Nymphaiaca aurelia, vienen todas las especies, las variedades que vienen ahora, que son híbridas. Van a ver, abajo de muchas veces, pasar a la siguiente, van a ver que empieza a aparecer el nombre del hibridizador. Los híbridos de nenúfares hicieron, la mayoría, hacia finales de 1800, los hizo un francés que se llama Joseph Latour Marliac. Se perdió ese código, los yernos le chocaron el vivero cuando murió, y se desaparecieron los códigos de hibridización hasta 100 años después, en 1980, cuando los americanos retomaron, y van a ver que muchos de los híbridos empiezan a aparecer recién en 1980. Pero Joseph Latour Marliac es como el padre de la jardinería acuática. Pasemos los colores, que nos quedan pocos minutos, así vemos los colores de tropicales. Esto para que lo vean, después repásenlo, van a ver que hay azules, hay fucsias, violetas. No existe el nenúfar
miren el anterior, el que sigue, Lindsay Wu, que es un violeta. Nunca la foto hace honor al color de ese nenúfar. Es increíble. Bueno, pasemos, así lo ven, y después lo repasamos. Y acá están los tropicales nocturnos. El Heartstick, fíjense el año, 1922, ¿no? 1926. Todas estas bases, lo que les quiero mostrar, todos estos tienen unos estambres como si fueran de plástico, ahí lo ven en la foto. Y son iridiscentes, cuando le pega la luna parece que reflejan la luz. Y bueno, vayamos a la última chart, a la última filmina, diapositiva, como se le diga, así ven los perennes. Y estas son como las clásicas, los nenúfares clásicos, que tenemos todos los colores, menos azules. El santo grial de los nenúfares perennes que se está buscando, y en esta búsqueda salieron otros, es el nenúfar azul, perenne, no tropical. No se ha logrado todavía, pero en su búsqueda se han logrado especies de colores alucinantes como son los nenúfares casi negros. Son un color vermellón. Los nenúfares perennes tienen un rizoma recontra vertical, por eso van plantados en canastos o en macetas que sean bien verticales y no en macetitas chiquititas. Los contenedores además permiten los canastos que al tener esas aberturas, las raíces vayan explorando por el fondo del estanque y tengan un peso, ese canasto lo podamos levantar, que lo recita la columna vertebral, para refertilizarlo, para dividirlo y demás. Y estos además están apoyados en el agua, la flor, a diferencia de los tropicales que salen. Esto ya dejó de ser así porque los nenúfares, las variedades nuevas ya tienen pecíolos que algunas variedades van a ver que salen afuera del estanque. Igual si nos vamos a lo tradicional, los nenúfares perennes dan la flor arriba en la superficie y los tropicales la dan con varas arriba. Bueno, esta es una línea madre mexicana, que es una amarilla muy invasiva. A partir de él van todas estas que ven ahora. El cromatela, que lo hizo Joseph Latour Marliac en el 1887, lo que les contaba. Los que pintaba Monet, todos los nenúfares que pintó Monet, para el que le guste la pintura, son todos los que hacía este muchacho. Joseph Latour Marliac, de hecho, se los compraba literalmente en su vivero. Ahí escribí una nota en la última revista Jardín, si la quieren leer, ahí la tienen sobre precisamente esto, sobre los nenúfares que pintaba Monet, en uno de los artículos. Voy a nombrar los más raros. Este que ven acá cambia de color, se llaman tipo sunset. Abre la flor de color amarillo y se va poniendo rosada. Bueno, esto es un mini nenúfar, o se los conoce como nenúfar enano. La flor literalmente es chiquitita, es como si fuera de copetín. Tiene colores raros. ¿Todas estas variedades se consiguen acá en Argentina o no? Sí, se consiguen todas. Estas son las que están en el vivero, básicamente, las que puse en la filmina. Sí, se consiguen, hay muchas variedades. Literalmente hay 350.000 variedades de nenúfares. No estoy exagerando. Lo que pasa es que ustedes la ven y por ahí el que busca tiene diferente número de estambres, son más cerradas, menos cerradas. Este que aparece acá, el Nymphaea colorado, es una variedad bastante nueva de 1990 y es medio nerd decir que uno tiene un hibridizador favorito, ¿no? Pero aquí está un hibridizador favorito de nenúfares, porque tiene colores que son llamativos. Este es un color salmón muy lindo. Sigamos pasando, lo vamos a ver aquí Strong en varias. Bueno, hizo esta variedad que es muy gaucha, el Bárbara Dobbins, que la ven acá cuando vos me preguntabas recién, fíjate que el peciolo es bien elevado por arriba de la superficie. Florece al golpe de vista es rosado en la base y amarillo en el medio, para el golpe de vista es un color anaranjado, salmón o algo así. Bueno, ya estamos en el horario, pasamos la rápida, así ven los rosados, diferentes colores rosados, la Latour Marliac siempre presente. Este es otro de los que que pintaba Monet. Si ven las pinturas, este era un color que le encantaba, porque es un color rosado pálido. Bueno, pasémosla si vemos los colores. Después de esto van a ver los rojos, los blancos. Bueno, el Virginalis clásico blanco. Estamos pasando, no ven nada, ¿no? Pero bueno, para que se entienda. No. A ver. Por ahí ustedes no. Tranquilo, escúchame, no te preocupes, ya vamos a ir al vivero. Nosotros la intención con los chicos es en el verano juntarnos y hacer salidas, que todo este año no pudimos salir ninguna vez.
Bueno, Así que la intención es ir a verte, así que no te preocupes. Y ahí hay preguntas en el chat, que alguien dice cómo controlar los pulgones en el estanque. Los pulgones no tienen, miren esta última foto, pasada que sigue para que lo vean. Estos son todos los que vieron, es rojo. Este es el que se llama casi negro, que está el anterior. Cuando estaban buscando el nenúfar azul, llegó a esto, que es ahí no le hacen la foto, pero son literalmente bermellones casi negros, como dice la variedad. Y eso es como lo último, no tengo fotos, pero si quieren, las últimas variedades son de 2 colores, son los que se llaman guambisa, por ejemplo, es una variedad de nenúfar guambisa, que son bicolores, que resisten el frío y todo eso. En eso estamos. Escúchame, no te preocupes, Pablo, no te preocupes por la cantidad de colores y de variedades. Acá lo más importante es que salgan todos corriendo desde un estanque. A ver, es lo único, lo más importante. Un dato. Tienen que tener en cuenta. Claro. Bueno, decime las preguntas así, yo lo veo ahora saliendo de acá. Escúchame, una pregunta la de los pulgones, pero yo te quería hacer un dato, agregar algo que a lo mejor lo dijiste y a mí no me quedó tan claro, y si lo dijiste, se lo repito a los chicos. Es el tema de, en un momento hablábamos de qué cantidad de superficie tiene que estar cubierta de un estanque y qué no. O sea, porque cuando vos diseñás, tenés que tener una proporción de estanque cubierto y descubierto. En un momento vos hablaste de esto cuando dijiste cuando te preguntó Benja acerca del calor del agua, la temperatura del agua. Y vos dijiste, bueno, hace la superficie de cubrir la masa. Pero la realidad es que normalmente en un estado ideal no debería estar cubierta, ¿correcto? No, en estanques comunes como los que van a hacer en un domicilio sí te conviene tenerlo bastante cubierto para que no te incida el sol, básicamente. Lo preguntábamos antes con los mini estanques o estanques de 2x3, 2x5, que son estanques comunes. En una laguna no te va a pasar esto porque tenés todo espejo de agua. Pero en un estanque común, 2/3 es 2/3 cubierto, es una relación cubierta. Y no les dije, pero para cuando haces la plantación, planteás una plantación inicial, los nenúfares van plantados en canastos y una proporción más o menos, no como regla, pero para que lo tengan ideal, es un nenúfar y 4 oxigenadoras por 1,5 metros cuadrado, 2 metros cuadrados. Entonces podemos poner, cuando lo tenemos virgen en el estanque, poner un canasto de eso con un nenúfar y 4 oxigenadoras y ir cubriendo según la superficie que tenemos. Eso va bien. Perfecto. Eso te digo, son las cosas fundamentales más allá, después que, bueno, te visitemos y hagamos la experiencia, pero hay cosas que no te pueden faltar. O sea, ¿qué relación de oxigenadoras a esto? Un estanque sin oxigenadoras, moriste, no existe. Y en relación al tema de la fotosíntesis que tienen que hacer las plantas. Y los pulgones, a ver los pulgones, dale. Con los pulgones no podemos aplicar químico. Lo que podemos hacer en estanques que sean dominables, con eso es agarrar un chorro de agua y controlarlo mecánicamente. Parece también. Los echás a que los peces se los coman, los barrés con un chorro de agua a presión. No pongan nada químico porque los fusibles en el estanque son los peces. Cualquier químico que caiga de cualquier tipo, los peces se mueren. Por más que... Sí. Con el tema de las algas verdes que crecen, ¿viste? ¿Se pueden controlar con el antialgas? ¿Viste que viene un producto para... o cómo... Se pueden controlar, te ayudan un poco. Yo no soy muy fanático de poner antialgas ni ningún químico, porque terminan, por más que te digan que no, te terminan afectando las plantas. Las algas son, tomalo como una planta, un vegetal primitivo, y como cualquier vegetal precisa luz y nutrientes en solución para vivir. Todos los controles de algas van en ese sentido, en competirles por el alimento en solución con oxigenadoras y flotantes que te saquen. ¿Se acuerdan cuando les mostraba estas raíces? Bueno, las raíces estas te sacan los excesos de sales y te dan sombra. Así que con oxigenadoras, con flotantes y con nenúfares que te cubran, bajás el nivel de incidencia del sol, bajás la temperatura, bajás el pH, porque también crecen en pHs alcalinos. Así que con las plantas controlar las algas. Dejás que todo se desarrolle naturalmente y el estanque vas a tener un poquito de algas, pero las vas a tener controladas y no vas a tener ese grupo feo que se forma. Bien, la última pregunta que hago. Vos, yo tengo un estanque que no es muy grande, 2 metros por 1 metro, ponele. Sí. Pero en otoño se llena de hojas y bueno, eso hace que se pudra abajo. ¿Vos recomendás? Yo lo que hago es limpiarlo, pero ¿eso es recomendable? Sacarle todo y limpiarlo así. Yo no lo recomiendo tanto. Sí, cuando tenés un nivel de sedimento
ya avanzado. Yo las limpiezas, por eso me fui hablando de otras cosas, pero en ese sedimento tenés un montón de colonias de bacterias nitrificantes que te ayudan a la descomposición, y es fundamental que estén dentro del estanque, para que se dé una descomposición nítrica y no se te dé otro tipo de composición como la sulfurosa, que te puede pudrir el agua. Lo que podés hacer como tarea es, si te da, obviamente es una patada a la vista, pero cubrirlo con un nylon transparente en otoño, cuando te caen las hojas, en invierno, todo va a mejorar. Si no querés hacer eso, sí tomá el laburo de limpiar un poco, no barrer con todo el sedimento, precisamente para no barrer con el ecosistema, porque lo que haces básicamente es como deforestar y comenzar de nuevo. Sí limpiar un poco, pero mano en tropo, como diría la ópera. ¿Okay? Gracias. Bueno, como decís vos, el tema del tiempo es tirano. Cerramos acá el Luchi, si querés ya dejamos de grabar. Gracias. Mil gracias a todos los que vinieron. Esto va a estar subido al canal que tiene BG2 de YouTube, así que en principio no hay ningún problema. Y si quieren compartir la presentación, digamos, después vemos, se comunican con nosotros y por interno lo solucionamos. ¿Algo que quieras agregar? Aparte, maravillosa exposición. No, maravilloso. Espero que nos hayan dormido, es lo que, como no le veo las caras, mientras se hayan mantenido despiertos ya estamos bien. Gracias por la invitación de siempre es genial ahí estar en contacto con ustedes. Bueno, y lo mejor es que el vivero está abierto, lo llaman por teléfono y pueden ir cuando quieran a buscar plantas y a buscar asesoramiento, y si no, a pasar un ratito en ese lugar tan maravilloso que lo viene haciendo con mucho esfuerzo hace muchos años. Genial, así que vénganse y los esperamos por ahí. Si quieren, ahora ya está todo, empieza a florecer, los lotos están creciendo, ya dentro de 15 días está pleno, así que si quieren pasarse, los espero. Si quieren venir en grupo individualmente, vénganse y ahí estaremos. Y mil gracias de vuelta por la invitación. No, al contrario. Gracias, bueno, ya. Nos vemos. Gracias a todos y nos vemos. Chau, hasta luego. Chao. Gracias.